Video es la parte teórica de electricidad industrial de cuarto año. Yo soy el alumno Pastén Bautista y bueno, vamos a empezar. Empecemos por los elementos de protección y maniobra. Primero que nada está el fusible. El fusible es un componente de instalaciones eléctricas que se interrumpe o funde cuando la corriente resulta excesiva. Este está diseñado para proteger aparatos electrodomésticos y equipos eléctricos industriales del fuego. El principio del funcionamiento del fusible es muy simple. Se basa en intercalar un elemento más débil en el circuito, de tal manera que cuando la corriente alcance niveles que podrían dañar los componentes del mismo, el fusible se funde e interrumpe la circulación de la corriente. Luego está el interruptor, que es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico. Su función principal es el encendido y apagado de la luz. Luego sigue el pulsador, que al igual que el interruptor es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el paso de la corriente. En su interior tiene dos contactos. Al ser pulsado uno, se activará la función inversa de la que en ese momento se esté realizando. Si en un dispositivo normalmente abierto será cerrado, y si es un dispositivo normalmente cerrado será abierto. Bueno, luego el conmutador es un instrumento que permite cambiar la dirección de un flujo de la corriente en particular. Es un dispositivo que permite controlar el encendido y el apagado del mismo punto de luz desde dos mandos diferentes. Bueno, el seccionador es un componente electromecánico. Este permite separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación. Su funcionamiento consiste en aislar eléctricamente una instalación de su red de alimentación. Y bueno, y eso. Luego, el contactor es un dispositivo que tiene por función habilitar o cortar un flujo de corriente. Su función es abrir o cerrar circuitos eléctricos vinculados a motores eléctricos. Bueno, luego el interruptor diferencial es un dispositivo electromagnético que nos protege de las consecuencias que se pueden desviar de una fuga de corriente en nuestra instalación. Se llama diferencial porque es capaz de medir la posible diferencia entre la corriente de entrada y la corriente de retorno en un sistema eléctrico. Luego, el relé térmico es un dispositivo de protección que funciona contra las sobrecaídas, o sea, las sobrecargas y calentamientos. Por lo que se utiliza generalmente en los motores. Y bueno, esto garantiza alargar la vida de un motor, o sea, para que siga funcionando más tiempo seguramente. Bueno,
Luego, el relé temporizador a la conexión y a la desconexión. En el caso de a la conexión, el elemento temporizado entra después de un tiempo de haberse conectado al relé temporizador y los contactos asociados cambiarán el estado un tiempo después de alimentar la bobina. En el caso de a la desconexión, el elemento temporizado entra de forma inmediata a la conexión y temporiza un tiempo después los contactos asociados. Cambiarán el estado inmediatamente al alimentar la bobina y volverán al reposo un tiempo después de dejar de alimentarla. Bueno, la llave térmica. Este es un dispositivo el cual protege la instalación del recalentamiento de los cables. Esto para evitar que se quemen, claramente. Bueno, cuando aumenta demasiado la corriente que circula por el circuito donde esté colocado, el dispositivo va a calentarse y va a va a cortar la corriente del circuito. Bueno, luego está el circuito de potencia. El circuito de potencia es la parte de la controladora que más consumo de corriente necesita. Esta parte es la que se encarga de excitar, no sé si está bien dicho, los relés para activar un dispositivo a su salida, ya sea un motor de continua, una bombilla o otras cosas. Los dispositivos de salida son alimentados automáticamente desde la propia controladora. El circuito de mando es el encargado de controlar el funcionamiento del contactor. Normalmente consta de elementos de mando, o sea, pulsadores, interruptores y otros, identificados la primera letra con la S. O sea, en un circuito todo lo que tenga la S al principio va a ser un circuito de mando. O sea, va a pertenecer al circuito de mando. Los elementos de protección, bobinas de contactores, temporizadores y contactos auxiliares son algunos ejemplos de estos. El principio del funcionamiento del motor eléctrico. Bueno, el principio del funcionamiento es básicamente necesita corriente directa o continua. Se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanentemente cuando, de acuerdo a la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. El motor y el generador son casi similares desde el punto de vista de la construcción, ya que ambos tienen un estator y rotor. La principal diferencia entre los dos es que el motor es un dispositivo eléctrico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica y el generador es viceversa a lo que hace el motor. Las ondas monofásicas y trifásicas. Bueno, las monofásicas son aquellas que tienen una única fase y una única corriente alterna. En cambio, las trifásicas son aquellas que constan de tres fases, de tres corrientes alternas distintas, que dividen la instalación en tres partes a las que llega potencia constantemente. Y por último está la secuencia de fase. La secuencia de fase es el orden en el que se suceden los valores máximos
de las tensiones de cada una de las frases de un generador trifásico. Y bueno, y eso sería todo.